Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que me estén viendo. Hoy les traigo un video de cómo se festeja la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos en nuestra comunidad del estado de Oaxaca. Hoy voy a cortar unas cañas para sacar tepache. Acompáñenme. Ya llegamos donde tengo mis matas de caña, pero primero les voy a presentar el camarógrafo. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos con mucho gusto. Mi nombre es Jaime. Yo soy la persona que graba y sube los videos de Chabelita. Ella es mi hermana. Este canal es de ella, pero ella desconoce acerca de la tecnología, entonces yo la estoy apoyando. Entre los dos leemos sus comentarios. Una disculpa si no llegamos a contestar todas sus preguntas. Es por el internet inestable que tenemos aquí. Nosotros somos de un pueblito marginado del estado de Oaxaca. Esto es en la región Cañada. Agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por sus buenos deseos. Que Dios los bendiga siempre. Nosotros hablamos un idioma que es Tucateco. Aquí voy a dejar mi mecapal y voy a cortar la caña. Aquí encontré unos ejotitos mayeso. Estos son los ejotes mayeso. Yo lo voy a llevar para el caldito de las patitas, la molleja y la cabecita. Esta caña está muy buena, está muy jugosa. Así es como nosotros cortamos nuestras cañas para el tepache que sacamos en la fiesta. Ahora ya tenemos lista la caña. Mi hermano me ayudó a cortarlo. Igual me va a ayudar a cargarlo. Entre los dos vamos a cargar la caña para llevarlo donde está el trapiche. Así es como nosotros cargamos la caña. Ahí mi papá. Nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esto porque nosotros siempre cargamos con mi papá la leña, la caña, la mazorca, así cargamos.
del burrito, que nos ayuda mucho. Ya tengo un poco de aguamiel. Con este aguamiel igual se saca la panela. Ya que estoy en mi cocina, voy a echar el aguamiel en la olla. Aquí tengo mi olla. Esta olla es de barro. Ya lo tengo bien lavadito. Y aquí puse un poquito de cáscara de caña para que no se caiga mi olla. Este se queda así. Aquí voy a echar el aguamiel. Lo que salió de la caña, que molió el trapiche. Este está muy dulce. Esta olla es especialmente para tepache. Ahora voy a echar ya está macizo. Este es tepache que ya está macizo. Con este se fermenta porque así solo no se va a fermentar. Y el aguamiel necesita tepache macizo. Por eso este ya lo sacamos hace 2 semanas. Es el asiento del tepache. Aquí se calcula si queremos que se fermente rápido, echamos un poco más, y si queremos que se fermente, que tarde en fermentarse, menos. Esto depende de cómo lo quiera uno. Y ahora ya tengo ese todo, ya lo tengo listo. Lo voy a tapar con un comalito de barro, bien lavadito. Así es como nosotros cortamos las hojas de milpa para preparar los ricos tamales de frijol. Nosotros salimos de nuestra casa muy tempranito para cortar las hojas, para que estén fresquecitos y no se quiebren, porque cuando hace calor las hojas se quiebran. Hoy muchas personas del pueblo andan cortando hojas en sus terrenos donde tienen su milpa. Nosotros aquí, nuestra tradición es que el 27 de octubre ponemos el frijol y el nixtamal en la lumbre, y ya el 28 hacemos los tamales de frijol. El 29 preparamos un rico mole para los angelitos. Así es como nosotros festejamos aquí en nuestra comunidad la fiesta. Y de aquí, después, el 31, nuevamente vamos a hacer tamales de frijol para los fieles difuntos y todos santos. Adornamos nuestro altar. Hacemos nuevamente todo el procedimiento que estamos haciendo hoy. En nuestra ofrenda ponemos muchas cosas, todas las frutas que se dan en nuestra comunidad, que son los chayotes, elotes. Compramos igual, muchas personas de otros pueblos circunvecinos vienen a vender plátanos, naranjas, y nosotros lo que tenemos lo ponemos, y lo que no, compramos para nuestro altar. Es muy bonito festejar las costumbres de nuestros antepasados.
Yo igual voy a cortar mis flores. Ya aquí tengo mis hojitas y lo que voy a hacer es cortar otras hojas para amarrarlos. Yo los amarro de esta manera, con la misma hoja se amarra. Así es como nosotros hacemos. Y esto se amarra así para tener el manojito bien amarradito. Este ya quedó mi manojito. Este manojito lo corté chiquito, son hojitas chiquititas para hacer unos tamalitos chiquitos, porque como es de los angelitos y yo sí lo voy a hacer con mucho amor, porque se me murió mi hija, la mayor, se me murió, tenía 9 meses mi hija cuando se murió. Es triste, pero así es la vida y hay que aceptarlo. Así lo quiso Dios y no hay nada que hacer. Vamos a aceptar todo lo que Dios diga. Yo aprovecho que estoy aquí, por eso corté ya las hojitas, como están fresquecitas, ya lo voy a llevar y ya. Un poco voy a usar ahorita y otro poco para los fieles difuntos. Así es como yo busco mis hojas. Y ya lo voy a llevar en la casa. Así es como yo preparo mis tamales de frijol. Agarro la masa y así lo tallo, así, con los dedos, con los puros dedos. Así es como se hacen los tamales de frijol. Estos tamales van a quedar riquísimos. Así se hacen los ricos tamales de frijol para la fiesta. Aquí tengo mi frijol molido en metate. Este se talla así, con una mano, así. A mí mi mamá me enseñó a hacer mis quehaceres. Ya desde que me casé con mi esposo ya soy independiente y ya sola hago mis quehaceres en el hogar. Y ahora estoy enseñando a mi hija. Ella está aprendiendo de cómo hago y cuando va a ser grande así va a ser. Así con el dedo chiquito volteo mi masa, lo hago así en bolita. El dedo chiquito es el que voltea la masa. Y así es como yo agarro las hojas, meto la masa y así es como nosotros
preparamos los tamales. Así se dobla así de esta manera, así, así, y ya sale las esquinas. Así se esconde la punta de la hoja, así queda, así, y sale un tamal muy bonito, está muy bonito. Igual aquí hice los tamalitos chiquititos. Ya quedó mis tamalitos de frijol. Voy a bajar mi olla. Está caliente. Lo tapé con hojas de milpa igual. Así es como quedaron mis tamalitos. Así quedaron. Están muy bonitos los tamalitos. Tienen sus 5 esquinas. Este va a ser para mi hija. Y ya lo demás va a ser para el altar. Aquí tengo mis flores de cempasúchil para adornar mi altar. Lo voy a cortar. Están mojados porque llovió, tienen agua. Así es como nosotros cortamos las flores para adornar nuestro altar. También voy a cortar unos racimos de níspero para poner en mi altar. Aquí estoy cortando unas hojas de izote para amarrar las flores del altar. Nosotros aquí ocupamos esto para no ocupar mecate. Con esto se amarran las florecitas para el altar. Aquí vamos a cortar los carritos para el altar. Así es como nosotros tostamos las hojas de izote. También se puede poner en agua caliente. Con esto vamos a amarrarlas. Así se quiebra y se amarran las flores, así. Y ya después se amarra. Esto se amarra de esta manera. Así es como nosotros ocupamos esto. Gracias a Dios, ya mi esposo está con nosotros y en familia estamos adornando el altar. Hola amigos, Chabelita es mi esposa. Yo cada año voy a trabajar allí en parte de Tlaxcala, en estas temporadas para buscar el dinero de la fiesta, porque como aquí en este pueblo
estamos muy escasos de trabajo y por eso salgo cada año salgo a trabajar de la pizca de mazorca allá en Tlaxcala. Y ya nosotros, como costumbre acá en este pueblo, cada año adornamos los altares y estamos acostumbrados de sembrar las flores. Todos tenemos flores en esta comunidad. Y aquí vamos a tomar un poco de tepache. ¿Ten, hijo? Así es como nosotros adornamos nuestro altar cada año. Sí, gracias. ¿Ten, hija? Aquí está el tepache, mamá. Gracias, mamá. Está muy dulce y muy natural. Nosotros así tomamos cuando está dulce, ya cuando está más fuerte su grado ya no lo tomamos. Ya quedó nuestro altar y les voy a presentar todo lo que puse en la ofrenda. Aquí tengo los tamales de frijol. Estos son los ricos tamales de frijol. Aquí tengo los tamales de cerdo. Estos son tamales de pollo. Aquí tengo el mole, el rico mole. Aquí tengo el pollo. Este es el pollo. Aquí tengo las tortillas. Estos son guajes. Aquí tengo mis guajes. Aquí tengo unos pancitos que me regalaron, me mandaron desde Tlaxcala con mi esposo. Muchas gracias a las personas que me mandaron estos pancitos. Ya los probé y me gustaron mucho. Estos panes son tradicionales de aquí de mi pueblo. Estos los hacen aquí. Aquí tengo el café, mi jarrito de café. Aquí tengo el rico atole de maíz tostado. Este es el tepache. Aquí tengo el tepache. Muy tradicional aquí en nuestro pueblo. Estos son nueces. Aquí tengo unos nueces. Tengo mi vaso de agua y mi taza de agua bendita. Aquí tengo una canastita de frutas, plátanos, naranjas, guayabas, peras, nísperos. Aquí tengo unos ricos elotes. Estos son unos elotes. Aquí tengo unas limas. En este tenatito tengo unas limas. Estas son naranjas. Aquí están los chayotes. Estos son los chayotitos. Aquí tengo una ollita nuevecita, porque así ponemos en nuestra ofrenda aquí en nuestra comunidad. Una cuchara, un cucharón así. Y aquí tengo la calabaza cocida que cargó mi hija. Esto es el que cargó mi hija, que fue al campo. Ella lo cargó
cocido en la brasa al lado del comal. Aquí tengo mi plato, mi taza vacío. Así ponemos en nuestra ofrenda aquí. Para los angelitos, estos son chiquitos para los que ya se nos adelantaron. Un jarrito. Y aquí está el tenate para que guarden todas las cosas que van a llevar en el altar. Colgué plátanos, panes, naranjas, nísperos. Aquí en el altar, en este lado, tengo igual pan tradicional de aquí de mi pueblo. Estos son plátanos rojos. Este es pan de panela. Esto me lo regalaron. Aquí tengo ofrendas, unos comprados, otros que me regalaron, porque así hacemos en nuestra comunidad. Hacemos intercambios de frutas, todo lo que se da aquí. Tengo paletas también. Estas son paletas. Todo esto que se los mostré, yo los hice con mucho amor para mis personas que ya se me adelantaron. Yo perdí una hija y pues sí es triste, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que me duele es que ellos ya no estén conmigo, pero estoy feliz porque sé que están con Dios. Ellos están bien, mis abuelitos igual. Todos mis familiares están presentes conmigo. Lo más importante en mí, en mi familia, son la Biblia y el canto. A mí me gusta mucho leer la Biblia. También me gusta cantar cantos religiosos. Esto es muy importante para mí. No importa cuál sea nuestra religión, hermanos. Lo importante es buscar a Dios. Aquí tengo mis veladoras en estas pencas. Estas son pencas de maguey. Aquí es muy tradicional esto. Así cuando se muere alguien, así vamos a traer pencas y aquí lo agujeramos un poquito para poner las velas. Aquí tengo mis veladoras. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un poco de brasa en la lumbre. Ya tengo mi brasa en este comalito. Voy a echar el copal. Así es como nosotros hacemos cada año con nuestro altar. Esto es costumbre. Yo hago todo lo que hicieron mis abuelitos. Ellos llegaron a muy avanzada edad. Los perdí hace 10 años, pero me dejaron un recuerdo inolvidable. Todo lo que estoy haciendo es gracias a mis abuelitos que me enseñaron. Esta es la tradición que nunca vamos a perder. Esto se deja aquí. Les presento a mi familia, mis 3 hijos, mi esposo y yo. Somos 5 en la familia. Les agradezco mucho por ver mis videos. Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias.